Docuaudiolibro Jesús de Nazaret. El despertar que cambió el mundo. Creado por Conexión Evolución. Capítulo 1. El alma encarnada de Jesús. Antes de que el niño Jesús respirara por primera vez en este mundo, su alma ya era consciente. No era un alma común, aunque no vino a reclamar tronos ni coronas. Su llegada no fue precedida por ejércitos celestiales visibles, sino por un profundo silencio sagrado en el corazón de quienes supieron oír la voz del Espíritu. Jesús fue un alma antigua, una chispa de luz enviada desde la conciencia más elevada, con una sola misión: recordarle a la humanidad su verdadera identidad divina. No vino para ser adorado, sino para mostrar el camino. No vino a imponerse sobre los demás, sino a vivir como uno de nosotros. Nació en la sencillez de un pesebre, lejos de la riqueza y el poder, porque su grandeza no era de este mundo. Su alma eligió encarnar entre los humildes, entre los olvidados, entre los pobres de espíritu, porque ahí es donde la luz brilla con más intensidad. Desde el inicio, el alma de Jesús estaba profundamente conectada con la fuente, no porque tuviera privilegios, sino porque recordaba quién era. Desde los primeros latidos de su corazón humano, su ser interior ya estaba despierto, atento al susurro del Espíritu, observando el mundo no con miedo ni juicio, sino con una inmensa compasión por la humanidad dormida. Jesús no vino a cumplir expectativas humanas, vino a encarnar el amor en su forma más pura. Su presencia era una frecuencia, su energía un llamado silencioso, y aunque era un niño, su alma ya vibraba como maestro. Aún no hablaba, pero el universo ya lo escuchaba. Aún no predicaba, pero su existencia ya sanaba, porque cada alma que viene con un propósito tan alto lo trae inscrito en su vibración, y la de Jesús resonaba con el plan divino desde el principio: despertar la chispa crística dormida en cada ser humano. Capítulo 2. La niñez del ungido. Desde muy pequeño, Jesús fue diferente. No por su apariencia ni por sus juegos, sino por la profundidad de su mirada. Sus ojos, grandes y serenos, parecían ver más allá del tiempo. Y cuando callaba, su silencio hablaba de cosas que los adultos no comprendían. Jesús no era un niño común. Observaba la vida con una sensibilidad profunda. Veía belleza en lo simple, luz en lo pequeño, y escuchaba con atención a todos, incluso al viento y a los pájaros. Sabía que Dios no vivía en los templos, sino en cada latido, en cada brisa, en cada ser. Desde muy temprano, comenzó a hacerse preguntas que otros no se atrevían a formular. ¿Por qué hay dolor en el mundo? ¿Por qué unos tienen tanto y otros tan poco? ¿Por qué el amor parece olvidado? A veces se alejaba de su familia para sentarse en silencio, mirando las estrellas, escuchando lo que no se oye con los oídos. En esos momentos sentía una presencia amorosa, infinita, que lo envolvía. No la temía, al contrario, le era familiar. Esa presencia era el Padre, era la fuente, era el amor que todo lo sostiene. Su madre, María, lo observaba con asombro y reverencia. Ella sabía que su hijo había venido con una misión más grande que cualquier comprensión humana. No lo detenía, no lo forzaba, solo lo amaba con un amor puro y silencioso. Jesús comenzó a hablar del reino de Dios siendo apenas un niño, pero no hablaba de un lugar lejano, sino de un espacio dentro del corazón. Decía que ese reino estaba aquí, ahora, y que los puros de corazón podían verlo. Muchos no lo comprendían, y otros lo miraban con temor o asombro. Pero Jesús no se detenía. Jugaba como cualquier niño, sí, pero en su interior la llama de la conciencia divina ya ardía. Era un niño con el alma despierta. Y aunque el mundo no lo reconociera aún como maestro, el universo entero ya lo honraba como tal, porque en su inocencia ya estaba sembrando la semilla del amor eterno que un día florecería para transformar al mundo. Capítulo 3. Los años ocultos. Poco se habla de los años en que Jesús no fue visto por las multitudes. Fueron años de silencio, de aprendizaje, de retiro. Años donde el maestro aún no enseñaba a los demás, porque estaba siendo instruido desde lo más alto. En su juventud, Jesús no se apresuró a hablar.
Sabía que el verdadero poder espiritual no nace de la prisa, sino de la profundidad. Por eso se retiró del ruido del mundo, buscando en lo simple, en la naturaleza, en el alma de los humildes y sabios, aquello que su corazón ya intuía, el amor eterno que une todo cuanto existe. Algunas historias cuentan que viajó a tierras lejanas, que caminó por Egipto, que estudió con místicos del desierto, que escuchó a sabios del oriente. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo cierto es que se internó en lo profundo de sí mismo, y allí halló las verdades que ningún libro puede enseñar. En esos años, Jesús cultivó su comunión con la fuente. Se fortaleció interiormente. Aprendió a escuchar no solo lo que el mundo decía, sino lo que el espíritu murmuraba en el silencio. Fueron años de transformación, de ver morir al niño, al hijo del carpintero, para nacer como hijo del Altísimo en conciencia. Su ego no fue vencido por castigo, sino transmutado por amor. El fuego del Espíritu fue su escuela. Durante ese tiempo, Jesús comenzó a experimentar la unidad con todo. Sentía al Padre en cada hoja que caía, en cada corazón que latía, en cada lágrima que se derramaba. Y comprendió que no había separación. Todo era uno. Fue entonces que la voz del Padre comenzó a ser clara como el agua, y no provenía de fuera, sino desde adentro. Esa voz lo guiaba, lo fortalecía, lo preparaba, le recordaba que había sido enviado no para condenar, sino para sanar, amar y despertar. Fueron años en los que nadie lo aplaudía, nadie lo seguía, nadie lo comprendía del todo. Y sin embargo, fueron los años más sagrados de su vida, porque en el anonimato Jesús se hizo uno con Dios. Y cuando el tiempo estuvo maduro, cuando el corazón estuvo listo, cuando el alma dijo sí, Jesús salió del silencio, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 4. El despertar en el Jordán. El sol ardía suavemente sobre las aguas del río Jordán. Allí, en medio de una multitud de buscadores, un hombre llamado Juan, profeta del desierto y voz del llamado interior, sumergía en agua a quienes deseaban renacer en espíritu. Jesús llegó en silencio. No traía seguidores, ni alabanzas, ni corona. Solo una profunda paz en la mirada y una certeza ardiente en el alma. Juan lo vio y supo. Supo que no era un hombre cualquiera. Supo que ante él estaba el ungido del Espíritu, aquel que no solo anunciaría el reino de los cielos, sino que lo encarnaría. Jesús pidió ser bautizado. Y aunque Juan se resistió al principio, reconociendo su grandeza, Jesús insistió con humildad. Deja que así sea por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan lo sumergió en las aguas del río. Fue en ese instante, cuando el agua tocó su piel y el cielo se abrió en lo profundo de su ser, que Jesús experimentó el gran recuerdo. La voz interior clara como un trueno sereno le habló. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. No eran palabras externas, eran una revelación interna, el eco de lo que su alma siempre supo, que él y el Padre eran uno, que había llegado el momento, que el despertar estaba completo. Aquel instante fue una activación divina. El velo se cayó. Jesús ya no solo sabía, ahora era. Desde ese momento ya no caminaría como un buscador, sino como un portador de la verdad. No enseñaría desde el conocimiento, sino desde la experiencia viva de la unidad. El bautismo en el Jordán no fue un rito. Fue el puente entre el silencio y la manifestación, entre el Hijo del Hombre y el Cristo encarnado. Y aunque los demás no entendieron del todo lo que ocurrió, el universo entero lo supo. El Cristo estaba despierto en la tierra. Capítulo 5. El desierto y la tentación del ego. Después del bautismo, Jesús no corrió a predicar, no llamó multitudes ni realizó milagros. En lugar de eso se retiró al desierto. Allí, en la vastedad del silencio, sin compañía humana, sin alimento ni distracción, el Cristo recién despierto se enfrentó a su última iniciación, la tentación del ego. Durante 40 días y 40 noches, Jesús no combatió demonios externos, sino los ecos más profundos de la mente humana.
el deseo de poder, la sed de reconocimiento, la ilusión de control. El ego, disfrazado de astucia y necesidad, le susurró: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Apela a tu poder. Usa tu divinidad para tu propio beneficio. Todo esto te daré si me adoras. Ríndete ante mí y reinarás sobre el mundo. Lánzate desde lo alto y los ángeles te protegerán. Demuestra tu divinidad. Que te admiren, que te crean. Pero Jesús no discutió. Respondió desde la verdad. Cada tentación fue devuelta con la firmeza del alma alineada con Dios. No necesitaba probar nada. No necesitaba tener. No necesitaba ser visto. Porque el verdadero despertar no busca aplausos. Busca fidelidad a la luz. En el desierto, Jesús comprendió que el ego no es un enemigo, sino una ilusión. Y al no alimentarla simplemente se desvaneció. Ese fue su triunfo. No fue vencer al mundo, sino vencerse a sí mismo. Renunciar a todo deseo personal para vivir en completa entrega a la voluntad divina. Fue allí, en el polvo y la soledad, donde Jesús se consolidó como canal puro del Espíritu, donde el yo humano se rindió ante el yo soy. Y cuando salió del desierto, no era el mismo. Ahora sí estaba listo. No solo para hablar del reino, sino para manifestarlo. Capítulo 6. El poder del yo soy. Después del desierto, Jesús emergió transformado, no solo en su presencia, sino en su conciencia. Ahora sabía, sin sombra de duda, que la voz de Dios hablaba desde su interior. Ya no era él quien vivía, era el yo soy quien vivía en él. Y entonces comenzó a declarar palabras que no eran propias de un simple hombre. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de Abraham yo soy. Estas frases no eran arrogancia. No hablaban del ego humano. Eran afirmaciones de la conciencia divina despierta, la misma que mora en cada ser humano, aunque muchos aún no la recuerden. El yo soy no es un nombre personal, es el nombre sagrado de la fuente, el mismo que Moisés escuchó en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Jesús encarnaba esa verdad. Cuando decía yo soy, no hablaba solo de sí mismo. Te recordaba quién eres tú también. Cada palabra suya era un acto creador. Cada yo soy era una llama que encendía otras llamas. Porque Él no vino a brillar solo, sino a encender la luz dormida en cada alma. El poder del yo soy no está en las palabras, sino en la conciencia que las sostiene. Y Jesús hablaba desde la unidad total con el Padre. Desde ese lugar donde no hay separación, donde el amor es el único lenguaje, y la fe no es creencia sino certeza. Él sabía que cada vez que alguien se atreviera a decir desde el corazón, yo soy luz, yo soy amor, yo soy uno con Dios, el cielo se abriría nuevamente dentro de esa alma. Jesús no vino a monopolizar a Dios, vino a revelarlo en nosotros. Y su mayor enseñanza no fue que Él era el Hijo, sino que todos somos hijos cuando despertamos al yo soy. Capítulo 7. El reino de Dios está en ti. Jesús caminaba por aldeas, campos y montañas, y no importaba si hablaba a pescadores, mujeres, niños o sabios. Su mensaje era siempre el mismo. El reino de Dios se ha acercado. El reino está entre ustedes. El reino está dentro de ustedes. No hablaba de un lugar lejano ni de un paraíso reservado para unos pocos. Jesús revelaba algo más profundo, más íntimo, más eterno. Y el reino de Dios no es geografía ni promesa futura. Es un estado de conciencia, y ese reino vive en lo profundo del ser humano. Mientras los religiosos esperaban señales en el cielo, Jesús miraba a los corazones. Porque Él sabía que cuando un alma recuerda quién es, el reino se manifiesta en la tierra. No es un sitio con calles de oro. Es el espacio interior donde reina el amor, donde no hay miedo, juicio ni separación. Es donde el alma y Dios caminan como uno solo. Y está aquí, ahora, esperando a ser reconocido. Jesús no decía, un día llegarás al reino si eres bueno. Decía, el reino ya está aquí, está dentro de ti. Pero, ¿por qué tantos no lo ven? Porque para entrar no se necesita dinero, ni méritos, ni poder. Se necesita algo mucho más simple y más difícil para el ego. Humildad, pureza, rendición.
Jesús tomaba a un niño en brazos y decía, de los que son como estos es el reino. Porque el niño confía, el niño vive en el presente, el niño ama sin reservas. El reino no se gana, se recuerda. Y cada vez que eliges perdonar, amar, soltar el juicio, actuar con fe, confiar en el Espíritu, el reino resplandece en ti. Jesús vivía desde ese lugar. Por eso podía sanar, liberar, multiplicar, transformar, porque no actuaba desde el mundo externo, sino desde el reino eterno dentro de su alma. Él no vino solo a hablar de Dios, vino a mostrar cómo es vivir en comunión con Él, aquí ahora. Y su mensaje sigue latiendo hoy. El reino de Dios está en ti. Despiértalo. Capítulo 8. Sanación a través del amor. A donde iba Jesús, el dolor se transformaba, no por magia, sino por la presencia viva del amor. No imponía manos por espectáculo, no buscaba reconocimiento ni devoción, simplemente miraba al alma herida y la reconocía como perfecta. Para Jesús, la enfermedad no era castigo, ni error, ni impureza, era simplemente un olvido de la verdad. Y él recordaba a cada ser su verdad más profunda. Tú eres hijo de Dios, tú eres libre, tu fe te ha sanado. Sanaba sin fórmulas, sin rituales complejos, con una sola medicina, el amor incondicional unido a la certeza del yo soy. Cuando tocaba a un ciego, no le pedía que entendiera, le pedía que creyera, porque el amor no necesita ser explicado, solo aceptado. A la mujer enferma que tocó su manto, no la reprendió, la miró con ternura y le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado». Cuando un paralítico fue bajado desde el techo, Jesús no vio limitación, vio un alma lista para recordar su poder. Y cuando muchos le preguntaban, «¿Quién pecó para que éste esté enfermo?», Jesús respondía con la verdad del amor, «Nadie. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste». Él sabía que todo puede ser transformado cuando el alma vuelve a su centro. Y ese centro es el amor. Por eso, sus milagros no eran actos de poder, sino actos de profunda compasión. No necesitaba que creyeran en él, solo que recordaran quiénes eran realmente. Jesús nunca rechazó a nadie. Tocó a los intocables, abrazó a los impuros, sanó a los rechazados, porque su corazón no juzgaba. Amaba, y ese amor que no exige, no mide, no duda, ese amor que todo lo perdona, que todo lo cree, que todo lo transforma. Es el mayor sanador del universo. Capítulo 9. La entrega total. Hágase tu voluntad. En el jardín de Getsemaní, cuando todo parecía tambalear, Jesús se arrodilló y lloró. No por debilidad, sino por la intensidad del amor que sentía por todos. Allí, en la noche más oscura del alma, no huyó, no se escondió, se entregó. Dijo con voz temblorosa pero firme, «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Ese fue su acto más poderoso. Más que sanar, más que caminar sobre el agua, más que multiplicar el pan, fue rendirse por completo a la voluntad divina. No como sumisión, sino como confianza absoluta en que todo lo que ocurre está guiado por un amor mayor. La voluntad de Dios no es castigo, ni sacrificio. Es un camino invisible que guía al alma hacia su mayor expansión. Jesús no fue crucificado por debilidad, sino por elección, porque sabía que la luz eterna jamás puede ser vencida. En su entrega total, Jesús nos enseñó la clave de toda liberación. Cuando dejo de resistirme, la paz me encuentra. Su rendición no fue pasiva, fue activa, consciente, poderosa. No fue resignación, fue alineación. No buscó cambiar el plan divino, lo abrazó con valentía. Así, con el corazón abierto al dolor y la mirada fija en el cielo, Jesús se convirtió en el más grande ejemplo de confianza. Aunque camine por el valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. Y en esa rendición se reveló el verdadero poder del Cristo. No hacer su propia voluntad, sino vivir desde el amor supremo que todo lo transforma. Capítulo 10. La resurrección del alma. El Cristo que vive en ti. El cuerpo fue crucificado, pero el Cristo no murió.
porque no se puede sepultar la luz, ni encerrar la eternidad. 3 días después, la piedra fue removida, el sepulcro estaba vacío, y con ello se selló el mensaje eterno: nada real puede ser destruido. La resurrección no fue un milagro reservado a Jesús, fue una revelación para todos los tiempos. El alma no muere, el amor no tiene fin, el Cristo vive en ti. No es una historia del pasado, es un despertar presente. Cada vez que eliges el perdón sobre el rencor, el amor sobre el miedo, la fe sobre la duda, estás resucitando. Cada vez que crees en la luz, incluso en medio de la oscuridad, el Cristo se levanta en ti, no como una imagen externa, sino como una presencia interna que te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La resurrección es recordar quién eres. Un alma eterna, una chispa divina, una extensión del amor que creó los cielos. Jesús no vino a ser adorado, vino a despertar al Cristo en ti. Cuando el velo se corre, cuando su mensaje entra al corazón, descubres que no hay separación, que tú también puedes decir: el Padre y yo somos uno. La cruz fue el final de una ilusión, la resurrección el inicio de la verdad. Eres luz encarnada, eres libre de toda culpa, eres uno con la fuente. Jesús resucitó para recordarte que la muerte no tiene la última palabra, que el amor lo trasciende todo, y que el Cristo no está lejos, está en ti, despierto, vivo, eterno. Epílogo. El Cristo no se fue. El mensaje eterno de Jesús. Jesús no se fue, solo cambió de forma, de cuerpo a presencia, de carne a conciencia, de hombre a eterno Cristo interior. Desde aquel día, su mensaje no ha cesado de resonar en las almas que lo escuchan con el corazón abierto. No estás solo. El reino está en ti. Eres la luz del mundo. El error fue pensar que había que buscarlo en lo alto, o que su poder era inalcanzable. Cuando todo lo que Él hizo vino a decirte: tú también puedes. El Cristo no es exclusivo, es inclusivo. No está limitado a una religión, ni encerrado entre paredes. Es un estado de conciencia que despierta cuando eliges el amor sobre el miedo, cuando recuerdas que eres alma, y que la separación es solo una ilusión. Él no vino a fundar iglesias, vino a encender hogares de luz, en cada corazón dispuesto a ver con los ojos del alma. Por eso no se fue, porque nunca estuvo fuera, solo esperaba ser reconocido. En lo profundo de ti, hoy, cuando callas la mente, cuando respiras en quietud, cuando eliges perdonar, cuando miras con compasión, cuando agradeces, Él resucita de nuevo, no como un fantasma del pasado, sino como la energía viva del amor universal que sostiene tu existencia. Ese es su legado, ese es su mensaje eterno. No temas, el Cristo vive en ti, y cuando lo reconoces, todo se transforma.